Miren, hace poco tiempo leí una frase de Oscar Wilde que dice: el único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Me pareció muy buena y viene a colación con lo que vamos a ver ahora, porque como nos van a mostrar nuestros próximos invitados, para reescribirla muchas veces necesitamos primero descifrarla. Así que vamos a recibir a Jorge Tiscornia, escritor y documentalista, y al profesor Juan José Cabezas. Bueno, a ver cómo lo uso. No es el tapiz. Es un pequeño homenaje a Torres García. Ahora. Bueno, en 2014 Jorge me envió un mail con una imagen digitalizada de un tapiz. El tapiz es chico, son 50 centímetros por 30, una cosa así. Y me lo manda no para que lo vea nomás. Bueno, me trata de convencer de algo que le interesa. Me cuenta que el tapiz fue hecho en el Penal de Libertad en 1980, en la época de la dictadura. El tapiz logró salir una vez que se hizo del penal, pasó los controles y salió para el exterior. Y la información que tiene Jorge es que el tapiz contiene un informe político de situación de un grupo del penal que lo envía a un grupo en el exterior que se supone que está en Estocolmo, Suecia. Hasta donde maneja la información Jorge, el documento que contiene codificado el tapiz nunca llegó a su objetivo. Es decir, todo indica que nunca se decodificó. Así que el tema es, si lo logramos decodificar, tenemos algo interesante del punto de vista histórico, y me convenció. Y bueno, y ahí empezamos. Teníamos algún dato ya de que el tapiz tenía algún daño, sobre todo de las polillas, pero teníamos algunas cosas a favor, que era bastante información sobre el código. Sabíamos que cada letra en el tapiz se representaba por un par de colores. En total el tapiz manejaba 6 colores: naranja, verde oscuro, ocre, blanco, lila y verde claro. Y se formaban pares en donde en el primer elemento del par había 6 colores y en el segundo elemento 3 colores. Es decir, del conjunto total de 6 se tomaban solo 3. Eso generaba un espacio de 18 letras. Y era el alfabeto reducido que utilizaba el tapiz. Además de eso, teníamos el código, la máquina para decodificar, es decir, la matriz. Si acá se fijan, el par naranja-naranja representa la letra M, o el par verde oscuro naranja representa la letra A, y así. El código reducido se obtenía dándole significado esencialmente fonético a los símbolos. De manera que, por ejemplo, la C no está
y en lugar de la C, el sonido fuerte de la C se logra con la K y el sonido débil con la S. Y de esa manera se tenía el código. De manera que teníamos todo, una foto con buena resolución, el código, era cuestión de hacerlo. ¿Cuál era el problema? El problema era que habían pasado 30 y tantos años y había un 10% de trabajo de las polillas, un 5% de hebras de lana tejidas sobre arpillera que se habían corrido del lugar, y había lugares del tapiz en donde los colores se degradaron de manera distinta que otros. De manera que el trabajo era... Yo me pasé toda la vida en el INCO trabajando para hacer programas genéricos, los más abstractos posibles para cubrir una gran cantidad de problemas a la vez. Y ahora tenía que acostumbrarme a hacer exactamente al revés. Tenía que hacer programas que reconocieran, fueran capaces de transformar esto en letras, adaptándose a las condiciones variadas del tapiz y haciendo otras cosas muy concretas. En lugar de ir a lo genérico, que me costaba, ir a lo concreto, a lo más detallado y concreto y trabajar sobre lo concreto. Así que iniciamos el trabajo de codificación, que era básicamente pasar la imagen a una matriz de puntos de colores con ternas de números en formato RGB, y de eso, a través de algunos programas que eran capaces de tomar un punto de color y determinar si era un color válido, y si era válido cuál, y si no era válido tratar de sospechar qué cosa era, si no era válido. Y a partir de eso tener un programa que tradujera los puntos de colores a letras, es decir, generar una matriz de letras, o al menos en algunos casos donde no sabía qué letra era, darnos una idea de cuál de ellas podía ser o cuáles tenían más probabilidad de serlo. La matriz de puntos es lo que ustedes pueden estar acostumbrados a ver, son 3 números enteros, y era una matriz bastante grande, la imagen era de bastante resolución. El manejo de los colores había que tener cuidado porque con los años en algunos lugares el ocre y el blanco se acercaban demasiado y era difícil distinguirlos. A veces el verde claro se oscureció y se acercaba al verde oscuro. De manera que había que tener cierto cuidado por dónde se estaba en el tapiz para ver cuál de los rangos de colores y la forma de detectar colores se trabajaba. Es decir, hicimos muestras de zonas para armar un algoritmo que pudiera moverse y saber en qué zona más o menos estaba y qué tipo de forma de reconocimiento de colores trabajaba. No son, como ven, programas complejos, sino que tenían que estar muy adaptados a la característica peculiar del tapiz. Y el generador de letras usamos 2 algoritmos, uno matricial y otro vectorial. El matricial trabajaba una supuesta zona válida y se fijaba qué color tenía mayoría en esa zona y en qué forma. Y el vectorial, si encontraba 2 colores al menos, trataba de ver si eso era una zona de esos 2 colores y en qué cantidad. Acá ven las tiras de texto que esos 2 algoritmos lanzaban. Si se fijan, acá van a ver en ambos que se encuentra algo que da para sospechar de que es desarrollo. Lo mismo arriba. Como el código no tenía separadores, ni comas, ni puntos, las tiras eran bastante incómodas de ver. Y una vez que generamos esto, entramos en la parte final,
que es hecha totalmente a mano, y acá Jorge va a ser fundamental porque conocía bien el contexto y el tipo de lenguaje y de lo que se estaba tratando de comunicar, porque íbamos a partir de esas tiras de texto tratando de ir detectando algunas palabras, separarlas y a partir de ahí tratando de verlas de al lado y así ir avanzando de arriba hacia acá hasta llegar al texto final. Se logró decodificar prácticamente casi todo el texto. Nos quedamos al final con un poquito porque simplemente ahí la lana se había desprendido completamente del tapiz y entonces no hay forma de saber. Pero son las últimas palabras que además no pertenecían al mensaje principal. El informe son cerca de 6.000 letras. Si ven, pueden ver todo esto usando el título de esta charla, lo ponen en Google y le aparece el reporte con el texto, con todo. El texto es un documento de análisis político bastante, uno se impresiona de lo largo que es, y logramos decodificarlo en forma prácticamente completa. El tapiz demostró ser muy efectivo en ese sentido, que encargaba una enorme cantidad de información, utilizaba algo que a un preso es un recurso que le suele sobrar, que es el tiempo, y no le dimos demasiada bola con Jorge a esto porque pensábamos que académicamente por aquí quedaba, pero por cortesía del profesor Alfredo Tuba Viola, un profesor alemán invitado, un matemático criptógrafo, se interesó enormemente en el tapiz, lo estuvo acá en el INCO con una máquina de alta resolución fotografiando y está interesado, pero en realidad está interesado en el tapiz, ha estado fotografiándolo, pero además está interesado en un detalle. El tapiz no es toda la historia. El tapiz es una parte de la historia. Y esa se la pasamos a Jorge, que la conoce mejor que yo. Me trajeron engañado acá. Me dijo que íbamos a festejar 50 años de amistad. Y me metió arriba de esto. Voy a ver qué puedo hacer. Yo he trabajado hace unos cuantos años la memoria reciente, la memoria del penal de libertad, y con esos trabajos me gané otros trabajos, que es que alguien venga y me diga, mira, tengo esto. Y así empezó la historia. Tengo esto. Y me dicen, unos compañeros en Suecia, contra las órdenes que les habían dado sus responsables, guardaron una copia de un informe que enviaron desde Europa al penal de libertad. Ustedes me dirán qué tiene que ver con el tapiz. Yo no tenía la menor idea. Bueno, me dieron el librito y me lo llevé. Y empecé a preguntar, che, ¿vos conocés algo de esta historia? Así. Y del libro nadie sabía nada. Me hablaron, sí, de una cuadernola que tenía el mismo tipo de trabajo que tiene este libro. Y además, casi enseguida, me hablaron de un tapiz. Y entonces me hicieron el cuento. En el penal de libertad, en septiembre del 73, sacaron los famosos 9 rehenes
y toda la parte que era de formación, de discusión y de autocrítica del MLN ahí adentro quedó decapitada. Y además todo el mundo bastante preocupado sobre su propia seguridad después. Pero poco a poco las discusiones siguieron. Atrás de las derrotas hay 1000 interpretaciones y atrás de cada interpretación se forma una organización. Y dentro del penal se siguió funcionando y se siguió discutiendo políticamente. Por el año 77, un grupo de compañeros muy afines a la dirección del MLN decide hacer un planteo hacia el exterior. Eso también, uno está preso, no sabe cuándo se va a ir y todavía quiere decirle a los otros que están afuera lo que tienen que hacer. Pero bueno, eso siempre se nos ocurre y tal vez esa cantidad de tiempo que tienen los presos ahí adentro posibilita que eso ocurra y que uno lo vaya haciendo. Entonces se les ocurre empezar a discutir el qué hacer afuera, desde adentro. No es fácil discutir en una cárcel. No es fácil discutir cuando uno tiene 1 hora de recreo por día, cuando no está sancionado. No es fácil discutir cuando sale a ese recreo, solo puede hablar con una persona. No pueden haber más de una pareja conversando en donde sea. Y si pensamos que eso tiene que pasar por varias personas para ponerse de acuerdo en esa discusión, en qué vamos a transmitir hacia afuera, las sanciones, las enfermedades, hace que eso sea eterno. No hablamos de las discusiones, que también le dan otra eternidad. Este informe, llevó 3 años. Elaborarlo, escribirlo, acordarlo. No, sí, ahora viene lo de Tejada. Muy bien, teníamos el informe. Bueno, ¿y cómo se puede hacer para sacar un informe dentro del segundo piso del penal a las familias que están afuera y que las familias lo reenvíen hacia afuera? Es cierto, el tiempo de ocio hace que la cabecita de todo el mundo funcione. Y bueno, de las cosas que hacíamos en el penal eran con arpillera, tejer en punto cruz tapices. Tapices que en general tenían o un Quijote o una flor, algo para los niños, cosas por el estilo. Entonces, a uno de los compañeros se le ocurre que sí puede en un tapiz poner toda esa información que teníamos y que habíamos acordado. Se empieza a discutir el famoso código, o sea, ese Marcos, Dintel, HUB, VHF. El Marcos y Dintel, fenómeno, estaba todo bien. Lo otro, ustedes, los que pintan canas, sabrán HUB y VHF de qué se trataba. Pero eso completaba esas 18 letras. Aquí empiezan diferencias. Los que dicen que la idea surgió de la novela de Dickens, Dos ciudades, que para aquellos que la leyeron sabrán que se trataba de una señora en un bar tejiendo, y eran en un bar en plena Revolución Francesa.
y tejía lo que decían cada uno de los señores, y la señora era informante de la policía. En su tejido estaba puesto la información. Están los que dicen eso. Están los que dicen que no, que pensando en unos acrílicos que tenían y en unos campeonatos de básquetbol, se le ocurrió que se podía hacer con colores. La memoria es así. La memoria es una construcción colectiva, es permanente y además se va rehaciendo día a día. Ahí ya no les puedo dar certeza. Están esas dos versiones. Lo cierto es que alguien se tomó el trabajo de, en un papel cuadriculado, ir pasando las letras, marcando los colorcitos. Y a partir de ese papel cuadriculado, establecer en la arpillera con lanas, las lanas que teníamos, tal vez algunas de esas que tienen distinto color hasta son más o menos parecidas porque la lana no alcanzó. Pero se estableció eso. Muy bien. Se tenía el tapiz hecho. No llamaba la atención, cualquiera de nosotros podía saber que eso pasaba la censura del penal. No hay nada, es un boñato, como decíamos nosotros. No tiene nada especial. Pero surgían otros inconvenientes. ¿Cómo decirle a los que están afuera cuáles eran los códigos? Marcos de Intel, HUB, VHF. Bueno, ahí el asunto fue empezar a ver quién se podía ir, al cual se le tuviera confianza y que pudiera recordar, llevarse esa clave hacia afuera. Sabiendo que los caminos iban a ser muy distintos. El tapiz iba a salir apenas quisiéramos, una vez al mes había paquete que salía del penal, podía salir en cualquier momento y lo único que había que decirle al familiar era guardalo ahí, tenémelo. Y por el otro lado salía aquel que llevaba el código. En el propio tapiz, yo le calculo que con la inocencia de los que terminaron de escribir, hay instrucciones para quien lo recibiera y el recorrido que tenía que seguir. O sea que la clave que salía por otro lado, en todo caso, le tenía que llegar al que tenía el tapiz. Son todas cosas bastante extrañas, pero que un preso puede pensar, porque todo puede pasar y porque lo hacemos y va a caminar. Salió el tapiz, se consiguió el compañero que salía y que recordaba esos marcos de Intel, HUB, VHF, y las cosas empezaron a circular. A ese compañero además se le pidió que por favor, que cuando llegara a Europa, él salía para Europa, hiciera un informe de lo que pasaba en Europa y lo enviara al penal con el mismo código. Pasados 30 y tantos años, cuando a mí me dan el libro y empiezo a recorrer, voy a la casa del compañero que había hecho el tapiz. En fin, para preguntarle cómo era, cuál era la clave, en fin. Él fue el que me dio además el código. Y por ahí ya cuando terminábamos la charla me dice, ahí está el tapiz. ¿Cómo que ahí está? Lo tenía ahí tirado. Sí, ahí está. Llévatelo. ¿Cómo? Esto es una cuestión de memoria. No, llévatelo. Dice, siempre estuvo ahí. Bueno, fenómeno. Cuando uno trabaja la memoria, empieza a investigar sobre los hechos que le dice. Entonces, necesariamente, yo me empecé a preguntar, él sacó el tapiz a su familia, pero el tapiz tenía que llegar a Cuba o a Europa para juntarse con aquel que llevaba el código.
¿por qué el tapiz está de nuevo acá? Era extraño. Le pregunté, a los pocos días lo encontré, le pregunté, che, no sé, no tengo idea. Dice, pero la vieja lo tenía ahí. Bueno, yo dije, este tapiz no salió nunca. Acá quedó, fenómeno. El otro rumbo, el otro caminito, llegó a Europa, hizo durante unos cuantos meses una investigación sobre cómo se encontraban en cada una de las partes de las ciudades de Europa, los compañeros y las organizaciones, en fin. Resumió un informe para mandar al penal de Libertad. Hecho ese informe, fue a Suecia, a compañeros a los cuales le tenía confianza, y les pidió que con el mismo código hicieran un informe. No podía venir un tapiz, eso era evidente. Entonces se les ocurrió hacer una cuadernola que tenía esos mismos puntos y esas mismas. La información que yo tengo con esos compañeros no es muy buena. Algunos fallecieron, otros están enfermos, otros no se acuerdan. Sí se acuerdan perfectamente cómo lo hicieron. Unas tabletitas con puntitos de colores que usan los niños para dibujar, que todos los niños en Suecia hacían. Lo montaron, el informe lo pasaron a colores, los colores los pusieron ahí, lo montaron, lo fotografiaron, y alguno de ellos trabajaba en una imprenta, lo hizo hacer en esa imprenta. Ahí de nuevo las cosas se mezclan, la memoria tiene eso. Pero sí yo tengo una certeza, y es que una cuadernola llegó al penal, al mismo que había hecho el tapiz, y que ese compañero, después de unas cuantas puteadas y de 15 días de trabajo permanente, logró resolver lo que decía la cuadernola. Acto seguido rompió la cuadernola. Había habido en el medio, o en la transmisión, o en la ejecución, un inconveniente que había hecho que el código no fuera exactamente el mismo. Pero sí que alguien en su celda, con 15 días, lo resolvió sin una máquina, un lápiz. El INCO no lo ha podido hacer. No. Acá está. Ni el INCO ni el alemán ese de criptografía lo ha podido hacer. Yo les doy tiempo porque tengo 50 años más. Vamos a tener 50 años más de amistad y cuando cumpla 100 años el INCO vamos a decir, lo resolvimos. Hay problemas ahí en el medio, yo sé que hay problemas. Para empezar, tiene 7 colores, no 6. Que yo sepa son 7, pero bueno. Bueno, 8, ¿viste? Ahí hay unos interesados, me gusta eso. En todo caso, tiene pequeñas modificaciones que el tapiz no tiene. Pero un preso en su celda en 15 días lo resolvió, basándose en el mismo código que había dado antes. Ya viene la cosa. Son excusas. Él quiere decir que acá no dice nada, que esto es mentira. Yo no sé si es mentira, pero por lo menos lo voy a seguir provocando. Ya tengo a al alemán, a aquel que va a hacer una tesis, a un montón enganchados en esto. Van a deducir no sé qué, pero están enganchados, están enganchados. La memoria implica conversar con la gente, tratar de sacar elementos, a uno no se les ocurren todas las posibilidades en el mismo momento,
pero en la medida en que seguimos viviendo podemos reiterar las entrevistas, seguir buscando distintos puntos. De Suecia, los compañeros que estuvieron en Suecia dicen que primero vino un libro que fue rechazado. Bueno, este libro no entraba al inocuo al penal de libertad. Tiene una tapa que dice Eva. Y un título del libro que dice Historia de un loco. Cualquiera se da cuenta que la tapa no tiene nada que ver con el libro. No tiene otro de los elementos que debería tener. Un censurado grandote, que todos los libros que iban al penal y no entraban, se ganaron. Entonces yo no sé si este es un libro que vino de Suecia, no entró al penal y volvió a Suecia, o es la copia, respaldo de un libro que enviaron del penal. Lo cierto es que después de esto hicieron la cuadernola. Ya tenían los colores, tenían toda la distribución de las cosas y hicieron una cuadernola que sí entró. Ahí sí tenemos certeza. Yo de nuevo, cuando vamos investigando, pensamos, esto está hecho en offset. La cuadernola estaba hecha en offset. Offset implica placas de película del tamaño real de cada una de las cosas. O sea que en este caso habría que haber hecho 2 modelos, uno grande y uno chico, para poder imprimirse. Dudas, dudas y dudas. Pero bueno, él sigue diciendo no tiene sentido. Sí tiene sentido. El tapiz está excelentemente resuelto. Por suerte, en algún momento a mí se me ocurrió la idea de planteárselo a Juanjo. Y yo tenía la certeza de que lo iba a resolver, eso sí. Me está fracasando acá, pero ya veremos. Ya veremos. La película es esa, pero no termina, sigue, porque atrás de esto vamos a seguir. Tengo algunas pocas entrevistas más. El tiempo y la vida no me da mucho más tiempo por ningún lado, pero la vamos a seguir y seguramente la vamos a resolver o la van a resolver los estudiantes y dentro de 30 años van a decir, yo lo resolví. Bueno, eso es todo. Gracias. Acá está el tapiz si lo quieren ver.